El avance cristiano estaba tomando cuerpo en el este peninsular. Había sido reconquistado Monzón, Albalate del Cinca, Zaidín, Almenar y Graus. Finalmente, en 1096, Huesca y Barbastro fueron conquistadas por Pedro I de Aragón y de Pamplona, que había sido nombrado rey el año 1094, a la muerte de su padre Sancho Ramírez, ocurrida por un flechazo mientras asediaba Huesca. El reinado de Pedro I significó la expansión del territorio aragonés en sus tramos central y oriental, llegando hasta la Sierra de Alcubierre y a los Monegros. En 1095 terminó la conquista de Huesca, siendo derrotado Almustaín II de Zaragoza, que era protegido del Cid, con quien en 1097 combatió contra los almorávides de Bentasufín. El Cid mantuvo sus dominios hasta que le encontró la muerte en defensa de Valencia frente a la presión de los invasores, entre mayo y julio de 1099. Su mujer, Jimena, logró defender la ciudad hasta mayo de 1122, cuando con la ayuda de Alfonso VI abandonó finalmente la ciudad. En medio de toda esta actividad bélica que marcó este periodo de la historia, es conveniente destacar las políticas pactistas que siempre marcaron los reinos hispánicos. Así hemos visto casar a las hijas del Cid con reyes que le habían combatido, y es que la política de pactos sellados con matrimonios era la fórmula más habitual. Y al compás de esos pactos se sellaban otros pactos que conformaban la vida social de los reinos. Así nos encontramos que el año 1109 Alfonso VI casó a su hija Urraca con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, al tiempo que se iban ensanchando los reinos. Se repoblaron las tierras de Sepúlveda, a las que se dio el fuero que llevaba su nombre, y también fueron repobladas Íscar, Cuéllar, Coca, Olmedo, Medina del Campo y el norte de Tarragona, donde se ocupó el castillo de San Vicente de Calders. Navarra quedaba en la órbita de Aragón, continuando unidos los dos reinos, hasta 1134, cuando murió Alfonso I el Batallador. Aunque de forma lenta, los reinos cristianos habían modificado su estructura política. Así, hasta el siglo XI, los reinos estuvieron constituidos por elementos diversos como señoríos, aldeas o ciudades, dotados cada uno de ellos de jurisdicciones distintas. Solo los señoríos de realengo se encontraban bajo la autoridad directa del monarca. El rey administraba justicia, acuñaba moneda, dirigía la guerra y aceptaba el derecho consuetudinario. Desde mediados del siglo XI, los reyes iniciaron una política de fortalecimiento y centralización del poder real sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y los territorios fueron divididos administrativamente con diversas variantes. Así, Castilla, León y Navarra lo hicieron en merindades, Cataluña lo hizo en veguerías, Aragón en municipios y Valencia en gobernaciones. Al fin, todo marcadamente influido por el derecho romano, que define jurídicamente la vida política, la idea de majestad real y la potestad pública. La estructura queda diseñada en el siglo XII, y en el siglo XIII se consolida la unidad jurídica cuando Alfonso X consigue aglutinarla en el Código de las Partidas. No cabe duda que el Código de las 7 Partidas es el monumento jurídico más importante de la época y que servirá a lo largo de los siglos. Pero, como hemos apuntado, no fue el único monumento jurídico. Así, Pedro I de Aragón reglamentó el fuero de los infanzones, a la par que consolidó la supremacía militar de las tropas españolas sobre las musulmanas. La acción jurídica y la acción militar marcharían parejas en la lucha por la reconquista. La lucha militar abría el espacio para la acción jurídica, y la estabilidad jurídica animaba a la reconquista. Así, el año 1101, Armengol V, conde de Urgel, tomó Balaguer, que junto a la toma de Zaragoza del año 1118 abría el camino al sur del Ebro. La consolidación del territorio quedaba manifiesta con la creación de ciudades. Así, desde comienzos del siglo XII, se promovieron en Cataluña centros urbanos como Barcelona, Perpiñán o la Seu d'Urgell.
al tiempo que se crearon nuevos asentamientos humanos en villas como San Juan de las Abadesas, Sant Pol de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Besalú, Vilafranca del Penedès y Torroella de Montgrí. Y en 1102 Valencia caía en manos de los invasores merced a que Alfonso VI de Castilla no se vio con capacidad suficiente para apoyar el gobierno que desde el año 1099 estaba siendo ejercido por la viuda del Cid, Jimena. Llegó a librar una batalla en Cullera que acabó en tablas, pero Alfonso VI dejó que Valencia cayese en manos de los almorávides, aduciendo que su defensa era muy costosa. Grave decisión, pero lo peor estaba por llegar. En 1108 las tropas del almorávide Tamim, gobernador de Córdoba e hijo de Yusuf ibn Tasufín, se dirigieron nuevamente contra los territorios cristianos. Pero la ciudad elegida no fue Toledo, sino Uclés. Alfonso se encontraba en Sahagún, recién casado, mayor y con una vieja herida que le impedía montar a caballo. El mando del ejército fue asumido por Álvar Fáñez y fue acompañado por el infante heredero Sancho Alfónzez, con 7 condes y las tropas concejiles de Alcalá y Calatañazor. En Uclés, los ejércitos se enfrentaron con un resultado claramente favorable a los islamistas que comportó la muerte del infante Sancho, lo que tendrá como consecuencia un parón de la reconquista que duraría 30 años, así como la independencia del condado portucalense. Mientras tanto, el condado de Barcelona mantenía una importante influencia en Provenza, que perduraría hasta mediados del siglo XIII, al tiempo que tomaba clara postura por la reconquista, lo que aportó enfrentamientos con los reinos que tradicionalmente llevaban esa iniciativa. Así se vio enfrentado al batallador por la toma de Lérida, que afortunadamente quedó en nada gracias a la intervención de los prelados. En 1104, a la muerte de Pedro I, le sucedió su hermano Alfonso I el Batallador, como rey de Aragón y de Navarra. Llegaba al trono un gran rey destinado a ser clave en el devenir de la historia de España, que doblaría el territorio de Aragón y que las circunstancias impidieron que bajo su mando se llegase a la unidad nacional. Tomó Egea, que pasó a ser de los caballeros, gracias al fuero con que la dotó, que hacía caballeros a sus habitantes. También conquistó Tamarite, los Monegros y puso sitio a Zaragoza. Casó con Urraca, hija de Alfonso VI de Castilla, el mismo año que moría Alfonso VI, el año 1109. Entre 1109 y 1114 fue llamado rey y emperador de Castilla, Toledo, Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza, lo que duró hasta que la oposición nobiliaria forzó la anulación del matrimonio, celosa de la actuación del rey, que primaba los hechos de armas sobre la nobleza de sangre. En 1110 aplastó la sublevación de los nobles en la batalla del castillo de Monterroso, en Lugo. Esta situación quisieron aprovecharla los invasores, pero el batallador supo contenerlos debidamente. El mismo 1110 batió a Al-Mustaín de Zaragoza. En fin, los ecos de sus victorias traspasaron fronteras. En la crónica de San Juan de la Peña del siglo XIV se puede leer: clamábanlo don Alfonso Batallador, porque en España no hubo tan buen caballero que 29 batallas venció. Sus campañas lo llevaron hasta la mismísima Córdoba, y a Granada y a Valencia, e infligió a los musulmanes severas derrotas en Valtierra, Cutanda, Cullera y otros lugares. Pero quienes miraban más por su bien propio que por el bien de la patria, supieron conspirar procurando la separación de Alfonso y de Urraca, llegando a producirse una guerra civil entre las dos facciones. La facción enfrentada a Alfonso estaba compuesta a su vez por dos facciones. Una que defendía la separación de Galicia como reino independiente y otra compuesta por el clero francés que había venido con el primer marido de Urraca.
Alfonso se alió con Enrique I de Portugal y juntos vencieron a las tropas del conde Gomo González, adalid de Urraca, el año 1111. Posteriormente depuso al arzobispo de Toledo en medio de una declarada guerra civil que acabó resolviendo favorablemente a Alfonso. No obstante, Urraca permitió el nombramiento de su hijo Alfonso como rey de Galicia, en una coronación que se llevó a cabo el 17 de septiembre de 1111 en Santiago de Compostela, lo que ocasionó un nuevo enfrentamiento militar con el batallador. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.